Bien, hermanos, que pronto está ya la Navidad acá, ¿verdad? Estamos a escasos días de celebrar la Navidad. Y si bien no es la fecha en la que nació nuestro Señor Jesús, pues el calendario judío es diferente al nuestro, sin embargo, lo principal es que vamos a celebrar que Él vino a estar entre nosotros, a dar su vida por nosotros. Qué precioso es celebrar que Jesús vino, que Jesús nació para estar entre nosotros. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Sin embargo, van pasando los años y el motivo de esta celebración se va diluyendo, desapareciendo. Yo recuerdo que cuando era chica, o de repente ya era jovencita, había un comercial de una gaseosa sabor naranja. Y decía así: somos las naranjitas que venimos a saludar al niño Dios que ha nacido en el portal de Belén. Todavía se mencionaba a Jesús. No había Navidad en la que no se mencionara a Jesús. Sin embargo, poco a poco eso está perdiéndose. Eso ya no. Ahora se dice, ¿qué es Navidad? La familia, el amor, la unidad, los amigos, amistad, esperanza. Todo eso está bien, pero no es la razón de la Navidad. No es la celebración de la Navidad. No lo es. No lo es. Y es más, hoy en día lo que se dice es la magia de la Navidad. La magia de la Navidad. Imagínense, la magia de la Navidad. Y tenemos que cuidarnos, porque aún con mucha pena, no me extrañaría que los hijos de Dios, que cristianos que conocen la palabra de Dios, comenzaran a contagiarse de ese lenguaje y a decir la magia de la Navidad. Ay, sí, que esto pasó, ay, sí, es que es la magia de la Navidad. Podemos caer en eso. El que cree que está firme, mire que no caiga, dice el Señor. ¿Y la Navidad será magia? ¿Será magia la Navidad? ¿Qué es la magia? Vamos a ver qué significa la magia. Buscando en el diccionario dice: conjunto de conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Como vemos, aquí está involucrado seres y fuerzas sobrenaturales. Y vamos a ver en nuestra Biblia qué dice Hechos. Vamos a buscar en la nueva versión, en la Reina Valera del 60. Vamos a buscar Hechos capítulo 19, verso 18 y 19a. Hechos 19, verso 18-19a. Y dice así, hablando de los que habían creído en Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, estos poderes que usan las fuerzas sobrenaturales y seres sobrenaturales, dice, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué había sucedido? Que estos cristianos, esta gente que había creído en Jesús, se dieron cuenta de que la práctica de la magia era algo que no agradaba a Dios, porque ya en la palabra de Dios decía que no deberían de consultar a los muertos ni artes mágicas. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Lo quemaron. Los quemaron. Entonces, ¿qué más dice de la magia el diccionario?
conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, descubrir cosas ocultas, etc. Es decir, se hacen cosas que no son reales, amados hermanos, ¿verdad? Con este segundo concepto de la magia, ilusiones, ¿verdad? Y entonces en el primer caso es algo que a Dios no le agrada. Y en el segundo caso habla de cosas que no son reales, algo de ilusiones. Ilusiones. Y es por eso que en la Navidad la gente se amista, se abraza, ¿verdad? Y se preocupan por otros incluso, ¿no? Pero luego se acaba la Navidad, pasa ese tiempo bonito y se desaparece todo. Vuelven las enemistades, vuelven los pleitos, la indiferencia al prójimo. ¿Por qué? Porque precisamente para ellos la Navidad es una magia, algo, ilusión del momento, algo que no es real. Pero entonces la Navidad no es magia. No es magia. La Navidad en realidad, amado amigo, amiga que nos visitas, hermano, hermana, la Navidad es un milagro divino. Es un milagro divino. Y hoy vamos a ver por qué la Navidad es un milagro divino, digno de celebrar y de celebrarse bien, a pesar de todo, celebrarlo. A pesar de repente que podamos estar pasando momentos difíciles, la Navidad es digna de celebrarse, porque es un milagro divino que vamos a ver hoy. Y por eso a la prédica le titulé La Navidad, un milagro divino. Y vamos a leer entonces en la versión Reina Valera del 60. Hoy día vamos a pasearnos por varios lugares de la Biblia en algunas versiones. Y vamos con Reina Valera del 60 a Lucas 1, Lucas capítulo 1, verso 26 al 37. Vamos a leer. Dice así: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. La Navidad pues es un milagro divino, número uno, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Vamos a ver en nuestra versión de Reina Valera del 60 el verso 32a. 32a, que dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y vamos al verso, dice ahí Hijo del Altísimo, tómenlo en cuenta. Ese Altísimo como mención a Dios, como mención a Dios. Y vamos a ver en el verso 35 de la misma versión Reina Valera del 60, dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Aquí lo podemos ver. Jesús es Dios. Por eso dice el santo ser que nacerá. Dice, ¿por qué? Porque Dios es santo. Y Jesús es santo. Porque es Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y lo vamos a ver en otras escrituras. Y para eso yo les pido que me acompañen a la Nueva Traducción Viviente en Filipenses 2, del 6 al 7. Vamos a leerlo. Filipenses 2, 6 al 7, Nueva Traducción Viviente. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Jesús es Dios. Y era Dios y por eso él, y podía haber dicho, no, si yo soy Dios, ¿cómo voy a ser yo un hombre? Él podía haber dicho eso, pero no lo hizo. Él al contrario, tuvo una actitud de esclavo. El esclavo hacía lo que su amo decía sin chistar, así de sencillo. Y él entonces obedeció y se hizo hombre, como tú, como yo, un ser humano como nosotros. Vamos a otra cita. Vamos en esta oportunidad a la versión Dios habla hoy. Juan 1, del 1 al 4 y el verso 14. Juan 1, verso del 1 al 4 y verso 14. Dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Verso 14. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Jesús, la palabra, se hizo hombre. Por él fue hecho todo el universo. Y él se hizo hombre. Jesús es Dios. Lo dice la palabra. Y seguimos en la versión Dios habla hoy y vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Y vamos a leer. Capítulo 1, verso 15 al 17 del libro de Colosenses dice así: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden.
Nuevamente, Cristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no podemos ver, lo hemos visto en Jesús que se hizo hombre. Amén. Así es. Estas son algunas de las citas que nos muestran que Jesús es Dios y que estuvo entre nosotros. Y como dice en Lucas 1:35 de la versión Reina Valera del 60, Lucas 1:35 dice así: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Jesús fue concebido en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Solo que el hombre, como no puede comprender este misterio, porque es un misterio, pues. Es un misterio. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados en las películas y en las series a solucionar los misterios que creemos que vamos a poder solucionar, que vamos a poder entender un misterio del Dios que llena los cielos y la tierra. Y como no lo entendemos, comenzamos a hacer ideas de lo que es equivocadamente. Pero ¿sabes qué cosa? Querer comprender los misterios de Dios, y sobre todo de la Divina Trinidad, de la concepción de Jesús, obra del Espíritu Santo, es querer comprender esto, es como querer que el océano entre en este vasito. Así de sencillo. No va a poder ser, jamás. No va a poder ser. No lo vamos a comprender. Son cosas que nosotros las aceptamos por fe. Fe en este Dios que nos creó y que creó los cielos y la tierra. ¿Y sabes qué? Que el hecho de que Jesús, siendo Dios, estuviera entre nosotros tiene un significado extraordinario. Tiene un significado tremendo. Vamos ahí en la versión Dios habla hoy a Hebreos capítulo 4, verso 15. Hebreos 4, 15. Dice así: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Jesús es Dios, pero también es hombre. Y como hombre pasó todo lo que nosotros pasamos. Pasó hambre, como muchas veces nosotros de repente hemos pasado hambre. Necesidad. Jesús pasó tristezas. Él tuvo que pasar la tristeza de que su familia no lo comprendiera. Cuando enseñaba y predicaba, su familia no lo comprendió. Él tuvo que soportar la tristeza de la traición de uno de sus 12 apóstoles. Él tuvo que soportar el cansancio a tal grado de que una tormenta, estando él en un bote en medio de la tormenta no lo despertó y sus discípulos tuvieron que decirle: oye, maestro, despierta que perecemos. No escuchaba, él no sentía, estaba tan agotado como seguramente tú puedes estar agotado. Y Jesús te comprende, estás cansado, estás hastiado. Sí, Jesús también se hastió. ¿Hasta cuándo soportaré? Dice esta generación incrédula, perversa. Él también pasó por todo tipo de pruebas. Angustia hasta la muerte, dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Alguna vez tú te has sentido angustiado hasta la muerte? Déjame decirte que Jesús también, y te comprende perfectamente. Cuando tú estás triste, cuando estás enojado, porque Jesús también se enojó, solo que Él no pecó. El enojo, para el que no lo sabe, no es pecado. Lo que es pecado es ofender por lo enojado que yo pueda estar, herir a alguien por lo enojado que yo pueda estar. Entonces Jesús, cuando tú estás enojado, te comprende
Él comprende todo lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, porque Él también lo pasó como hombre, solo que Él no pecó. Él no pecó. Él no pecó. La Navidad es un milagro divino, porque no hay mayor milagro del que Jesús, siendo Dios, se hiciera hombre para estar entre nosotros. Eso es la Navidad. La Navidad. Pero la Navidad también es un milagro divino porque Jesús es Rey. Jesús es Rey. Y vamos a ver entonces en nuestra Reina Valera del 60, Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Dice así: Este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, dice, le dará el trono de David su padre. Le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob, dice, para siempre. Y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús es Rey. Jesús reina. Y lo vamos a ver como otra parte de la Biblia, y me gusta. ¿Cuántos le tienen miedo al Apocalipsis, verdad? Si tú has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, tú no tienes que tener temor del Apocalipsis. Por el contrario, Jesús inspiró, el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir este libro en momentos en que la iglesia pasaba por una tremenda persecución, y escribe lo que iba a pasar en los últimos tiempos para animarlo. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis 1:5 dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. O sea que Él está por encima de todo rey humano, por encima de toda autoridad humana. Y vamos a ver ahora el capítulo 17 de Apocalipsis. Capítulo 17 de Apocalipsis. Verso 14a. 17, 14a. Dice así: Pelearán contra el Cordero, o sea Jesús, y el Cordero los vencerá, o sea Jesús vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Jesús es Rey de reyes, Rey de reyes. Y el capítulo 19, verso 16, dice así: Y en su vestidura, la vestidura de Jesús, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, gloria al Señor, que Él es Rey de reyes. La Biblia lo afirma, y hay otras citas que no tenemos tiempo, por supuesto, de ver todas. Y el que Él sea Rey de reyes también implica algo tremendo. En el tiempo bíblico, hoy en día de repente puede pasarle algo a algún rey y no cumplirlo, pero en el tiempo bíblico lo que el rey decía, eso se hacía y punto final, ¿verdad? Y entonces lo que la Biblia nos quiere decir es que lo que Jesús dice, eso se hace. No hay otra, no hay otra. Él cumple. Jesús siempre cumplirá su palabra, cumplirá sus deseos. Y si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y como el soldado, un soldado romano, un centurión, el centurión era un soldado que tenía a su cargo 100 soldados, ¿no? Y había un centurión romano que sabía esto.
sabía de la autoridad de Jesús. Y vamos a ver Mateo, ahí en nuestra Biblia, Reina Valera del 60. Mateo capítulo 8. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo 8, 5 al 10. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este soldado romano tenía fe en Jesús, en que si él decía algo se tenía que hacer, y acudió para pedirle sanidad para su siervo, y así sucedió. Y es que Jesús es rey. Jesús es rey y tiene autoridad, toda la autoridad para hacer lo que él desea hacer, lo que él sabe que se tiene que hacer. Y por lo tanto podemos estar seguros de que Jesús cumplirá toda promesa. Y sabes, la Biblia tiene muchas promesas, miles de promesas para nosotros. Promesas de sanidad, promesas de provisión, promesas de darnos paz, de darnos gozo, de darnos sabiduría en las situaciones difíciles. Si tú estás pasando por alguna situación difícil, sea en tu trabajo, sea en la familia, sea con algún amigo, algún vecino, alguna situación en la que tú dices: quiero sabiduría, sabes que la necesitas, Jesús te la puede dar, porque era prometido darnos sabiduría. Él promete todo Él cumple todo lo que promete. Él cumple todo lo que promete. Y no solamente eso de que Él sea un rey. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 4, en la Reina Valera del 60. Ya hemos leído nosotros que su reino no tendrá fin. No tiene fin. Su reino no tiene fin. Y en Apocalipsis 21, 4 tenemos algo precioso. Dice así: y los 24 ancianos, 21, 4, me estaba equivocando de capítulo. 21, 4 dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y acá el Señor está hablando de ese reino que no tendrá fin. Hay un reino que el Señor está preparando para nosotros, para ti y para mí. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, entonces en ese reino vas a entrar tú. Y Dios quiere, amado amigo, amada amiga, que tú también entres a ese reino en donde Dios secará toda lágrima, en ese reino donde ya no habrá muerte, en ese reino donde ya no hay clamor, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, porque Dios con su presencia lo llenará todo. Así es ese reino eterno. Ese reino que durará para siempre va a ser así. ¿Cuántos años vive un hombre acá? En una oportunidad escuché uno de 150 en estas épocas, pero 150 años, ya ponle 160 que llegue. Comparado con una eternidad, no es nada, absolutamente nada.
Y es así que va a durar el reino de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su reino no tiene fin y en su reino ya no hay dolor, ya no vamos a pasar por las situaciones que vamos a vivir. Amado hermano, amada hermana, cuando estés pasando por situaciones difíciles, eso ten en tu corazón, que ya no vamos a volverlo a pasar así cuando ya estemos en ese reino sin fin. El reino sin fin, el reino eterno de Jesucristo. Ya no habrá dolor. Esa enfermedad que te está aquejando ya no va a volver, porque Dios te sanará completamente. Cualquier situación negativa, cualquier lucha por la que pasamos, de repente tú luchas y te cuesta luchar contra algún pecado o algún mal hábito. Cuando estés ahí, ya no vas a tener que luchar porque ya no habrá ese mal hábito. Ya no tendrás en tu corazón ese pecado. Ya no, esa tentación a ese pecado. Ya no. Porque ahí no habrá nada malo. Amén. Así es el reino del Rey de Reyes, Jesús. Como vemos, la Navidad es un milagro porque Jesús es el Rey y el Rey de Reyes que cumple sus promesas y que su reino no tendrá fin. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que la Navidad es un milagro porque Jesús es Dios, porque Jesús es Rey, pero también la Navidad es un milagro porque Jesús es el Salvador, bendito sea su nombre. Jesús es el Salvador. Y vamos a Lucas entonces en el verso 31 de la Reina Valera del 60. Y dice así en el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús. Jesús quiere decir Jehová salva. Y en Mateo 1:21, ahí en nuestra misma versión de Reina Valera del 60, Mateo, vamos a Mateo capítulo 1, en el verso 21 dice así: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Gloria a Dios! Jesús es el Salvador de la humanidad. Él es nuestro Salvador. Y vamos a ver un momento en la misma versión Reina Valera del 60. Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Vamos a capítulo 4 de Hechos. Verso 11 y 12. Verso 11 y 12. Hechos 4, verso 11 y 12 dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, los religiosos de la época de Jesús, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro que nos pueda salvar, ningún otro. Nadie nos puede salvar, solo Jesús. Pero tú te dirás, ¿de qué me va a salvar? Amigo, amiga, es muy lógica tu pregunta. ¿Y de qué nos va a salvar? Yo estoy bien. ¿Y tú? Dirás, ¿sabes de qué? La Biblia claramente nos enseña cómo es el hombre y a qué está destinado. Y vamos a ir entonces en la versión Dios habla hoy a Romanos 3:23. Romanos 3:23 de la versión Dios habla hoy. Dice así: todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Separados de la presencia de Dios, completamente separados. Por cuanto todos pecaron. Todos. No dice algunos. No dice la mayoría pecaron. No dice todos pecaron menos uno. No. Dice todos. Y todos, ¿sabes qué significa?
Todos. Así de sencillo. Todos. Todos hemos pecado y entonces todos estamos separados de la presencia de Dios, de su gloria, de su gloria. Y este pecado que tú y yo hemos cometido, mira lo que dice Romanos 6:23, pero en esta oportunidad vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Romanos 6:23 dice así: pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces dice que la paga del pecado, la paga que nos deja el pecado es morir. Cuando acá habla de la muerte, habla de la condenación eterna. Todo hombre y toda mujer es pecador, pecadora. Y por ese pecado que hemos cometido, aunque solo fuera uno, ese pecado nos lleva de frente a la condenación eterna, de frente al infierno, a ese lugar que no está el diablo con sus cachos, su cola y su tridente y saltando en las candelas. No, no es así. Lo pone como un simbolismo de algo que es muy doloroso. ¿Te has quemado alguna vez? Pero ¿te has quemado? ¿Te has quemado? Yo recuerdo que en una oportunidad me quemé la mano con una de esas latitas de hornear, que de casualidad la agarré así nomás y estaba tan caliente, me quemó así y el dolor me despertó en la noche. Dice que cuando el dolor te despierta en la noche es que es muy fuerte. Pues déjame decirte que es mucho más fuerte el dolor que vamos a sentir en ese infierno, ese dolor emocional y bueno, es un dolor muy intenso que nunca tendrá fin. Ahí estamos condenados a ir todo hombre y mujer, porque todo hombre y mujer somos pecadores. No importa, aunque tú me digas, no, pero un pecadito blanquito. No hay pecadito blanquito. Y si lo hubiera, es pecado igual. A ver, imagínate que tú vas a prepararte una rica tortilla de 5 huevos, ¿ya? Ahí está el tazón, echas 1, echas 2, echas 3, echas 4 y echas el 5.º huevo. Y el 5.º huevo cae y te das cuenta de que está podrido. ¿Te vas a preparar tu rica tortilla con esos 5 huevos en el cual uno está podrido? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque lo echó a perder. Lo echó a perder. Y así es el pecado del hombre. Aunque solo tuviéramos un pecado en nuestra vida, echa a perder todo y nos lleva a la condenación eterna. Eterna. Sin embargo, este mismo verso que hemos leído dice que el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Y es que Dios en su inmenso amor y sabiduría envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo a morir por nosotros, para que en esa cruz pagara por nuestros pecados, para que un hombre perfecto, sin pecado, muriera en esa cruz por nosotros. Y vamos a ver, 1 de Pedro 3:18, y en esta oportunidad en la versión Dios habla hoy. Porque Cristo mismo dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Era necesario que un hombre sin pecado muriera por el resto. Y el único hombre sin pecado es Jesús. Y Él murió para pagar por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Pero obviamente no todos irán al cielo. No todos. Un Hitler sin arrepentimiento no se va a ir al cielo, ¿verdad? La Biblia dice que solo irán
los que creen en Jesús, los que creen en Él. Y vamos a nuestra versión Reina Valera del 60 y vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. ¿Ya? Vamos a Juan capítulo 3, verso 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. El que cree en Él, dice, tendrá vida eterna. Pero acá la Biblia, cuando habla de creer, habla de apropiarse, habla de recibirlo. Y vamos a Juan, capítulo 1, en la misma versión, Reina Valera del 60, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Es decir, derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron. Es decir, a los que creen en Él, recibiéndolo como el único y suficiente Salvador de sus vidas, como el único Señor de sus vidas. Entonces, esos son salvos de la condenación eterna. Jesucristo es el Salvador. Él es el Salvador. Él murió en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en la condenación eterna que nos lleva a nuestro pecado, sino que tengamos vida eterna. Ese creer habla de esa fe que se apropia, que confía realmente, Señor, y yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Ven, Jesús, a mi vida. Y entonces, dice a los que le recibieron, entonces tienen el derecho de llamarse sus hijos, de ser salvos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y viviremos por siempre con Él, ahí en su reino. Hace más de 30 años recibí a Jesús en mi corazón. Yo sé que un día me voy a ir a su reino, a su cielo. El cielo que no son angelitos en las nubes tocando sus arpistas. No, para nada. Qué aburrido, mi Dios. No. Tendremos toda una vida impresionante. Ahí yo sé que me voy a ir. No porque yo sea buena, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, ni uno solo, dice. Sino porque un día me arrepentí de mi pecado y le pedí a Jesús que entrara a mi vida, que yo lo recibía como Señor y Salvador, confiando que Él pagó en la cruz por mis pecados. Esa es la Navidad. La Navidad es un milagro divino porque Jesús hizo el milagro de salvarnos. Esa es la Navidad. No te dejes engañar. La Navidad no es magia. La Navidad no es celebración de la familia, no es celebración de las amistades, no es todas esas cosas bonitas que están bien celebrarlas, pero no en el día de Navidad. Podemos juntarnos con la familia, podemos juntarnos con los amigos, podemos, pero para celebrar a Jesucristo. Porque la Navidad es Jesús. La Navidad es un milagro divino. Porque Jesús es Dios y siendo Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros y un día dar su vida para salvarnos. La Navidad es un milagro divino porque Jesús es el Rey de Reyes,
y como rey tiene un reino que nunca terminará, no tiene fin, y como rey cumple su palabra. Jesús es el Salvador. La Navidad es un milagro porque Jesús es el Salvador de los hombres. Ya no tenemos que ir a la condenación, podemos ir al cielo porque Jesús es el Salvador. Y amigo y amiga, de repente hasta aquí tú celebraste la Navidad de diferentes formas, pero no recordabas que Jesús es la Navidad. Y esta vez tú quieres realmente celebrar la Navidad. ¿Sabes qué? Celébrala como el milagro que es. Recibe a Jesús en tu corazón para que puedas realmente celebrar la Navidad como nunca antes, sin importar lo que hay alrededor, sin importar que de repente solamente te comas un pan con mantequilla, porque tú celebrarás a Jesús. Y si tú quieres recibir a Jesús, yo te invito a que ores conmigo. Ora conmigo. Amado Dios, te doy gracias porque tú enviaste a Jesús que es Dios, a vivir entre nosotros. Te doy gracias porque Jesús es Rey y Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido, Jesús, que tú vengas a morar en mi corazón. Yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida, para que tú seas mi Rey, mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que el día que partas de esta vida te vas al cielo, a ese reino de Dios, sea hoy, mañana, pasado, dentro de un año, 100 años, no sé cuántos, pero te vas a ir con Él. Si tú has hecho esta oración, yo te animo a que te contactes con nosotros para darte algunos consejos pequeños que te servirán para toda la vida. ¿Sí? Entonces, amado amigo, amiga, que el Señor te bendiga por esta decisión que has hecho tan importante. Y amados hermanos, hermanas, recordemos, la Navidad es un milagro divino y hay que celebrarla como se debe de hacer. Celebrarlo muy bien. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.